Padre eterno y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Dirígenos en este estudio, Señor, y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este estudio es La Ciega. Y podríamos hablar muchos aspectos acerca de la ciega, pero hoy nos vamos a limitar a uno en particular y vamos a comenzar con la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a considerarla y vamos a considerar su explicación y vamos a rescatar solamente algunas cositas, aunque pudiéramos hablar mucho y pudiéramos explorar, ¿verdad?, mucho acerca de lo que esta parábola enseña. Nos vamos a limitar a ciertos aspectos solamente por motivos de tiempo. En Mateo 13, versículo 24 al 30, nos dice así: Otra parábola les propuso, diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: El hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y lo cojamos? Y él dijo: No, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Jesús contó esta parábola y lo primero que quisiéramos rescatar es que hay un hombre que siembra buena simiente, o se menciona un hombre que siembra buena simiente. Y luego se nos presenta a un enemigo que siembra cizaña entre el trigo. Y cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, ¿verdad?, el tiempo de que esto germinara, salió en la hierba, hizo fruto, también apareció la cizaña. No solamente salió el trigo, sino que también juntamente con el trigo salió la cizaña. Cuando están floreciendo, cuando está comenzando a salir, salieron ambas, tanto el trigo como la cizaña. Y la cizaña es muy parecida al trigo inicialmente. De hecho, es vista como si fuera maleza que surge entre el trigo, y a veces en sus estados pequeños es difícil de diferenciar, y vemos cómo se hace el consejo de que no se arranque la cizaña, no sea que con ella también arranquen el trigo, sino que se dice que se espere hasta el tiempo de la siega, hasta que lleguen a un grado de maduración, que estén listos para ser cosechados, para entonces poder discernir bien por el fruto qué es cizaña, qué es trigo. También mencionamos queremos mencionar que la cizaña es tóxica. La cizaña es tóxica. Parece tener espigas y tiene un fruto y tiene un grano, pero ese grano es tóxico. Es venenoso. Si usted lo busca en diccionario, va a encontrar que no es comestible, y hay veces que pudiera causar problemas estomacales cuando el trigo se cosecha juntamente con la cizaña, o cae parte de cizaña entre el trigo y se prepara, ¿verdad?, harina mezclada también con harina de cizaña. Puede causar problemas estomacales porque es tóxico. Lo interesante es que se habla de un hombre que siembra la buena simiente, se habla de un enemigo de este hombre que sembró cizaña entre el trigo. Luego salen ambas cosas, ¿verdad? Salió la hierba, hizo fruto, y aparece también la cizaña. Entonces,
le dicen los hombres al padre de la familia o al dueño de la hacienda, ¿verdad? El que sembró la buena simiente, la buena semilla, y le preguntaron sus hombres, sus siervos: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Acaso tú no solamente lo que sembraste fue bueno? Porque hay cosas malas. Hay veces que nos hacemos esa pregunta: si Dios hizo todas las cosas buenas, ¿por qué hay maldad? Si Dios hizo todo perfecto o bueno en gran manera, ¿por qué hay maldad? Y la respuesta es: el hombre enemigo ha hecho esto. Hay un enemigo de las almas que ha hecho esto, que ha sembrado cizaña, ha sembrado mentira, ha sembrado ideas venenosas y tóxicas. O palabra venenosa y palabra tóxica, palabra de mentira, ¿verdad? El enemigo es padre de mentira, la serpiente es padre de mentira. Y él es el que ha hecho esto. Entonces se le hace la pregunta: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos, que tomemos, que cojamos a la cizaña, la recojamos, ¿verdad? Para limpiar el terreno? Y la respuesta que se le da es no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Vuelvo y repito, no vaya a ser que tomando la cizaña o intentando tomar la cizaña también arranque el trigo, porque como mencionamos, en sus estados no plenamente maduros puede haber confusión y se puede arrancar la que no se debe arrancar. Sino que se da el consejo que se deje crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta que el fruto esté maduro, hasta que el fruto se manifieste por completo. Y al tiempo de la siega, o sea, hay un tiempo de siega, hay un tiempo de la siega para el trigo, específicamente aquí se está hablando del trigo, hay un tiempo de siega para el trigo. Yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. ¿Verdad? El trigo iba a ser recogido y guardado en el alfolí, mientras que la cizaña iba a ser tomada primero. La primera que es tomada es la cizaña, y va a ser atada en manojos para ser quemada, porque no sirve para más nada. Luego, ¿verdad? Más adelante se nos da la explicación, versículo 36 al 43, leemos lo siguiente, de Mateo capítulo 13. Entonces, despedida la multitud, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Así que quien siembra la buena simiente, quien siembra la buena semilla, quien siembra esta buena semilla, esta buena simiente, es el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Dice: y el campo es el mundo. Así que el campo, el terreno, es el mundo. Se refiere a este lugar, ¿verdad? Donde nosotros estamos, y se refiere a la humanidad en este aspecto. Y la buena simiente son los hijos del reino, ¿verdad? Y la cizaña son los hijos del mal. Y aquí Jesús está siendo bastante claro y está explicando punto por punto. Les dice claramente que el que siembra la buena semilla, él. Está diciendo que el mundo es el campo, que la buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Verdad? Hubo una semilla que se siembra, una buena semilla que se sembró y dio fruto en los hijos del reino, pero hubo un enemigo que sembró cizaña y que da fruto y se manifiesta en los hijos del malo. Y luego en el versículo 39 sigue diciendo Jesús: y el enemigo que la sembró es el diablo. Y ahí le está hablando claramente: el enemigo que siembra la cizaña es el diablo. El enemigo que siembra aquello que es tóxico, el enemigo que siembra aquella semilla que su fruto ha de ser venenoso y tóxico y ha de dañar al hombre, es el enemigo, es el diablo, por medio de sus mentiras. Y dice: y la siega es el fin del siglo. Así que está hablando ya sin parábolas, no, sino que está explicándolo, está hablándolo claramente. Está diciendo: la siega a la que se hizo referencia, el tiempo de la siega, es el fin del siglo.
y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos cómo se describe como un horno de fuego la experiencia de un lloro y crujir de dientes. Entonces el versículo 43 se nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy interesante, muchos puntos aquí que quisiéramos tocar tal vez en una ocasión futura, pero ¿verdad? Nos llama mucho la atención el hecho de que hay una siembra que es de buena simiente, que fue la siembra que hizo el Hijo del Hombre, ¿verdad? Que Jesús mismo se identificó con él como el sembrador. Pero también hay una siembra de cizaña. Y ambas se ven similares al principio, pero según van creciendo y van madurando, cada vez va a ser más fácil diferenciarla, y por el fruto será más fácil conocerla. Y llega el momento en que llega el tiempo de la siega, ¿no? El tiempo donde ya está maduro el fruto. Y se le identifica el tiempo de esa siega o de la cosecha como el fin del siglo. ¿Y qué es lo que ha de ocurrir aquí? Que los que hacen iniquidad, que aquellos que son cizaña, que son los hijos del diablo, ¿verdad? Los hijos del malo, como Jesús dijo, aquellos que recibieron su palabra, la palabra del enemigo, porque tenemos que hacer ¿verdad? Hincapié o aclaración en que en Marcos 4:14 se nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Así que lo que se siembra es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios germina en buen fruto. Si el trigo o el buen trigo o la buena semilla, ¿verdad? Y el buen fruto, que es el trigo, representa a los hijos del reino, que son aquellos que floreció en ellos, ¿verdad? La palabra de Dios, que es lo que Jesús siembra como sembrador. ¿Qué entonces es la cizaña que germina, ¿verdad? Como en los hombres como enemigos de Dios, y como hijos del malo, aquel que es enemigo de Dios? Es la palabra de Satanás. Si la palabra de Dios es la que da buen fruto, la palabra de Satanás es la que hace que crezca la cizaña y que crezcan hijos de rebelión. Entonces, nos llama mucho la atención cómo esas mentiras del enemigo, cómo son esos engaños del enemigo, cómo es ese veneno que siembra el enemigo, cómo es esa toxina que siembra el enemigo en la mente de los hombres, lo que hace que los hombres sean cizaña, ¿no? Según el hombre va creyendo esas mentiras, el hombre, y rechazando obviamente la palabra de Dios, el hombre se va constituyendo a sí mismo en cizaña. Y queremos resaltar ahora y hacer una distinción: el tiempo de la siembra y de la siega son dos tiempos distintos. La parábola nos presenta un tiempo donde se siembra y había que esperar un tiempo hasta que llegara el tiempo de la cosecha o de la siega. Primero se siembra, luego se cosecha. De hecho, Génesis 8:22 nos presenta que, ¿verdad? Que a partir del ¿verdad? Pareciera que a partir del diluvio, según este verso, Génesis 8:22, la tierra se dividió en dos ciclos, ¿no? En el ciclo de la siembra y el ciclo de la cosecha, el ciclo del invierno y el ciclo del verano. Y así el año, como dividido entre estas dos temporadas, y lo leemos en Génesis 8:22, dice: todavía serán todos los tiempos de la tierra, es a saber, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Vemos la sementera y la siega, el frío
y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Y me llama mucho la atención cómo sementera y siega están conectados con frío y calor. Y es que en los países orientales, especialmente lo que es el cercano oriente, la sementera o el tiempo de siembra, y me imagino que esto puede ser similar en muchos lugares, el tiempo de la siembra o de la sementera es el tiempo del frío, es el invierno. Luego de que se acabó el tiempo de cosecha y cayeron las lluvias, las primeras lluvias del invierno, vemos que comienza a prepararse con esa lluvia el terreno para la siembra. Y se comienza a sembrar luego de las primeras lluvias que preparan el terreno, y luego, cuando se está acercando el tiempo de la siega o de la cosecha, acabándose el invierno, hay otras lluvias acabándose el invierno, que son las lluvias tardías, que son las lluvias que terminan de caer para terminar de madurar el grano, que va a ser lo primero de la cosecha. Y nosotros, ¿verdad? Podemos leer algunos versículos que tienen que ver con esto. La Biblia hace mucha alusión a lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana cae a inicios de lo que se conoce bíblicamente como el invierno, que es el tiempo de la sementera, el tiempo de sembrar. Y a finales de ese tiempo conocido como invierno, como de sementera, hay otras lluvias que han de madurar el grano para que el grano crezca con fuerza y dé su fruto. En Isaías 30:23 leemos lo siguiente: entonces dará lluvia a tu sementera cuando sembrares la tierra, y pan del fruto de la tierra, y será fértil y grueso, y tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas. Se habla de dar lluvia a tu sementera. Dar la lluvia en tiempo de la sementera. La lluvia cae en tiempo de la sementera, en el tiempo de la siembra, en el tiempo de sembrar. Es decir, aplicándolo espiritualmente, hay un tiempo para atesorar la palabra de Dios en el corazón y dejar que ésta comience a dar fruto. Y la lluvia es dada durante ese tiempo. La lluvia es dada durante el tiempo de la siembra. La lluvia es dada para hacer cosechar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, es el tiempo en que ya se supone que esté madura la palabra en el hombre, y es el tiempo de que los frutos manifiesten claramente si somos cizaña o si somos trigo. Y es el tiempo de hacer distinción entre ambas. No es el tiempo de sembrar en ese momento, es el tiempo de hacer distinción entre ambos grupos, entre aquellos que son cizaña y entre aquellos que son trigo, ¿no? Pero hay un tiempo de sementera donde se da la lluvia. La lluvia se da durante el tiempo de sementera. Y si este tiempo de sementera no se aprovecha, estas lluvias no se aprovechan, no se siembra cuando hay lluvia, o no hay lluvia en este tiempo, va a haber problemas. Hay que aprovechar la estación de la sementera, hay que aprovechar la estación de la lluvia temprana y tardía para que el ser humano llegue a dar fruto. Y fruto como Dios desea que el ser humano dé fruto. También leemos en Deuteronomio 11:14 lo siguiente: yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Así que se resumen prácticamente lo que es la cosecha, ¿verdad? Incluyendo los granos, el vino y el aceite. El vino y el aceite estaban más vinculados a lo que era el fin de la cosecha, mientras que el grano está vinculado más bien con lo que es la primera parte de la cosecha. Lo primero que se cosechaba en cercano oriente son los granos, ¿verdad? Primero la cebada, luego el trigo, y más adelante los frutos como la vid, la higuera, ¿verdad? Las olivas o las aceitunas. Todo eso venía al fin de la cosecha. También vemos en Cantares 2:11 lo siguiente: porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Ahí vemos cómo el invierno, la siembra o la sementera
y la temporada de lluvia es una misma temporada. Y la lluvia temprana es a comienzos de esa temporada para preparar el terreno, y la lluvia tardía es a fin de esa temporada para terminar de madurar la cosecha. Y ese es el tiempo de la sementera, básicamente. Y el tiempo de la siega, otro. El tiempo de la siega comienza cuando ya el grano o el fruto está maduro. Y leemos en Éxodo 23, 16, y vamos también a leerlo en Éxodo 34, 22, lo siguiente. También la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Y te harás la fiesta de la semana, dice Éxodo 34, 22, te harás la fiesta de la semana a los principios de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Aquí se habla de cosecha. Cosecha y siega viene siendo lo mismo, son palabras sinónimas. Y se nos habla del tiempo de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año, o a la salida del año, o al fin del año. Y vemos cómo el proceso que había comenzado después de que se acababa la cosecha, comenzaba de nuevo el proceso de siembra, caían las lluvias, se empezaba a sembrar, caían las lluvias de nuevo, se empezaba a cosechar, y se estaba cosechando por 6 meses, desde el primer mes hasta el séptimo mes, se estaba cosechando, ¿verdad? Primero grano y luego los demás frutos para el fin de la cosecha. Y el pueblo de Israel tenía varias fiestas, ¿no? Y estaba la fiesta a principios de lo que es el tiempo de cosecha, que era el primer mes, y en ese mes se presentaban las primicias de la cosecha, que era la cebada. Luego se tenía la fiesta de Pentecostés, que todavía era parte de esa primera mitad del tiempo de cosecha, donde se presentaba las primicias del trigo, ¿verdad? Las primicias del trigo en este caso, siendo no las primicias de toda la cosecha, sino las primicias del trigo en particular. Era la cosecha del trigo, la siega del trigo, como dice Éxodo 34, 22. Y luego teníamos en el séptimo mes la fiesta de la cosecha, que se le llamaba la salida del año, o la fiesta de la cosecha a la vuelta del año, cuando se estaba terminando ya se estaba completando ese ciclo de siembra y cosecha, siembra y cosecha. Cuando se estaba acabando ese ciclo, se hacía una fiesta, ¿no? Donde se traía ofrenda al Señor de todo lo que el Señor les dio al pueblo, y se le llamaba la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Y es interesante cómo estas fiestas tienen un simbolismo escatológico, un simbolismo profético, un simbolismo que apunta al fin del tiempo de este mundo, al fin de la historia de este mundo. Y nos llama mucho la atención, volviendo a las palabras de Jesús y remitiéndonos a las palabras de Jesús y a la explicación que él mismo hizo acerca de lo que representaba esta parábola del trigo y la cizaña. En el versículo 39 de Mateo 13, él mismo dijo que la siega es el fin del siglo, la cosecha es el fin del siglo. Y nos podemos ver tentados a pensar que cuando Cristo venga, o al fin del tiempo, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, algunas personas puedan recapacitar y pensar que ahora sí, que pueden cambiar. Sin embargo, recordemos, es el tiempo de la siega, el tiempo del fin es el tiempo de la siega, no el tiempo de la siembra. Estas personas rechazaron la semilla, estas personas rechazaron las lluvias, estas personas no tienen la palabra de Dios habitando en ellas, estas personas no se les siembra la semilla porque es tiempo de la siega, no tiempo de la siembra. Entonces, es imposible que el hombre se arrepienta sin el Espíritu de Dios. Es imposible que el hombre se arrepienta sin la lluvia. El arrepentimiento
es algo que proviene de Dios, es un fruto que proviene de Dios. En Hechos capítulo 5 nos dice que, el versículo en particular ahora mismo no lo recuerdo, pero se nos dice que Dios envió a Cristo para darnos arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo es quien da el arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo, por medio de su Espíritu, nos da arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento no le es natural al hombre, ni tampoco puede el hombre arrepentirse de nada si no le es dado desde arriba. El arrepentimiento es un don, es una dádiva. Proviene de Dios dar arrepentimiento. Y si Cristo vino para dar arrepentimiento y perdón, cuando Cristo es rechazado, cuando su Espíritu es rechazado, cuando esa lluvia es rechazada, es imposible que el hombre sin esa lluvia y sin esa palabra habitando en él se arrepienta. El fin del siglo, cuando ¿verdad? El que se le llama la cosecha o la siega, es el tiempo de aquel que sembró recoger sus frutos. Es el tiempo de que aquel que sembró recoja aquellos que son hijos del reino y los lleve en su alfolí, los guarde en su alfolí. Pero de igual forma, los que son hijos del diablo, aquellos que son cizaña, aquellos que rechazaron la buena simiente, la buena semilla, y creyeron las mentiras de Satanás, aquellos van a experimentar lo que es el lloro y el crujir de dientes. Pero esto no va a ser por algún castigo propinado directamente de parte de Dios o diseñado por Dios para castigarlos y torturarlos, para nada, para nada. ¿Por qué decimos esto? Recordemos lo que nos dice Mateo 24:3 primero, que este versículo se me había quedado, que es bien interesante. Vimos que el fin del siglo es el tiempo de la siega. El tiempo de la siega o la siega es el fin del siglo. Y Jesús y sus discípulos en Mateo 24 nos identificaron que el tiempo de la venida de Jesús y del fin del siglo son una y la misma cosa. Los discípulos le preguntaron, cuando Jesús habló de la destrucción del templo de Jerusalén, y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Y Jesús les habló tanto de la destrucción de Jerusalén, que son esas cosas que Jesús había mencionado, que ellos le están diciendo cuándo serán estas cosas, y también les habló de la señal de su venida y del fin del siglo, igualando o asimilando lo que es la venida de Jesús y el fin del siglo. Cuando Jesús venga, es el fin del siglo, es el tiempo de la siega, no el tiempo de la siembra. Y, ¿verdad? Eso es para aclarar lo que estábamos diciendo anteriormente. Y lo otro que queremos mencionar, ¿verdad? Siguiendo lo que veníamos preguntándonos, ¿cómo ocurre esto? ¿Es acaso ese lloro y crujir de dientes un castigo, una tortura propinada de parte de Dios para castigar a aquellos que no lo quisieron aceptar? Miren lo que nos dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare en el tiempo de la siembra, segará en el tiempo de la cosecha o de la siega, que es el fin del siglo. Porque el que siembre en su carne, de la carne segará corrupción. ¿De dónde la segará? ¿De dónde viene la siega? ¿De dónde viene la cosecha? Viene de su propia carne. El que siembra en su carne, de su propia carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y la vida eterna le será concedida a aquellos que son hijos del reino, mientras aquellos que son hijos del malo segarán corrupción de su propia carne. Porque sembraron para corrupción, sembraron en la carne. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra en su corazón la semilla del maligno, la semilla de la cizaña, veneno va a cosechar. Pero si siembra la palabra de Dios, la buena semilla de la palabra de Dios, ¿qué es lo que segará?
vida eterna. Va a cegar buen fruto. Así que con esto, ¿verdad? No quería tomar tan livianamente, tan ligeramente este tema. Sin embargo, me parecía un tema importante de hablar. Tal vez más adelante podamos preparar una presentación un poco más completa sobre esto, pero quería analizar esta parábola y ver cómo el tiempo de la siembra uno y el tiempo de la siega otro. Y el tiempo de la siega es la venida del Hijo del Hombre. Cristo no viene para sembrar, Cristo no viene para insertar su palabra a la mala en terrenos que no quisieron recibir las lluvias, en terrenos que rechazaron su palabra por completo y se endurecieron de tal forma que la semilla y de la palabra de Dios no pudo entrar. Terrenos que solamente quisieron el veneno o la toxina de la cizaña del enemigo. Cristo no va a forzar la cosa. Cristo va a llegar en tiempo de la siega y no puede ser burlado. Cada cual va a dar fruto según lo que sembró en su corazón o lo que le permitió a Dios sembrar o lo que le permitieron al enemigo sembrar en su corazón. Dios nos ayude a escoger siempre la buena semilla, la semilla de la palabra de Dios. Atesorar esa palabra en nuestro corazón para que dé buen fruto. Dios nos permita también atesorar esa lluvia temprana que prepara el terreno y también la lluvia tardía que ha de madurar la palabra de Dios en nuestra vida para que demos fruto como Dios desea. Es mi exhortación para cada uno de ustedes que escojan la vida, que escojan el fruto que da fruto para vida eterna, ¿no? Que escojan que sembrar en el Espíritu, ¿no? Como dice Gálatas 6, 8. Que escojan sembrar en el Espíritu, que escojan sembrar esa buena palabra que es Espíritu y que es vida, y que esa palabra que es Espíritu y que es vida, cuando dé frutos para vida eterna. Que esa sea la decisión nuestra hoy, porque hoy es el tiempo de la siembra, hoy es el tiempo de la siembra, todavía no se ha acabado el tiempo de la siembra, viene el momento de la siega, donde no se siembra, y ya ahí no se va a poder sembrar. Y ahí no se va a poder atesorar la palabra de Dios. El hombre va a querer en ese momento la siembra, pero ya el momento de la siega ya pasó, dejó pasar la oportunidad, rechazó, cerró su corazón, y de forma egoísta va a estar buscando querer tener ese fruto para salvar su vida, pero dejó pasar el tiempo de la siembra y de las lluvias. Así que hoy es el día de la siembra, hoy es el día de recibir esa palabra, hoy es el día de recibir esas lluvias. No las rechacemos. Dios nos bendiga. Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos reflexionar sobre ella. Estas cosas pedimos tu bendición y tu ayuda cada día de nuestra vida para elegir siempre, Señor, la buena semilla. Haznos receptivos, Señor, a tu espíritu. Derrama tu lluvia temprana y tardía como antes en nuestra vida, Señor. De tal forma que la buena simiente, la buena semilla, comience a germinar y tu lluvia, Señor, la haga madurar y demos el fruto que tú tanto anhelas, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas y pedimos tu dirección siempre en todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.